Iglesia, repita conmigo: Señor Jesús, aquí estoy, háblame, que tu siervo escucha. Amén y amén. Voy a invitarle para que tome su lugar. Yo desde hace algún tiempo, más o menos 8 o 15 días, vengo pensando que el idioma español es muy complejo y a veces complicado como de entender. Dicen que hay otros idiomas también muy difíciles, pero el español también tiene mucha cosa. Por ejemplo, ¿usted cree que es correcto decir suba para arriba? ¿Sí? ¿No? ¿Baje para abajo? ¿No? ¿No es correcto? ¿Cómo le parece que la Real Academia determinó que sí es correcto decirlo? Que es un anglicismo, algo así por el estilo, pero es correcto decirlo. O sea que a usted ya nadie le puede decir, cuando usted le dice suba para arriba, no le puede decir que es una repetidera, es español. Es como cuando usted va por la vía y se encuentra con una cosa que es como una cosa redonda y usted le dice, voy a pasar por el rompoint. En vez de decir glorieta, ¿por qué no dice glorieta? Dice rompoint. Así es como se dice, ¿verdad? Mis estudiosos de inglés. Otra frase que por allá me ha dado muy duro entender es procrastinar. Imagínense, vea, no es sino procrastinar. Y eso quiere decir dejar todo para el otro día. Sí lo hago, como el chavo. O por ejemplo, resiliencia, que es ser intencional en absolutamente todo lo que hace. Y así muchas palabras que nosotros tratamos de entender y que a veces las decimos sin entender su significado ni su definición. A veces la gente dice, es que usted es muy orgulloso y define mi orgullo. Es que usted es muy prepotente, defíneme prepotencia. Y se quedan en la definición porque no lo saben, pero lo embuten ahí en el lenguaje como para que hacer quedar mal al otro y el otro quedar bien, como que si supiera mucho. Pero resulta que entre menos digamos, más sabios somos. Y dentro de ese cantidad de palabras hay una palabra que suena mucho también en el lenguaje de hoy y se llama convicción. ¿Usted la ha escuchado? Claro que sí. Usted, por ejemplo, dice, yo tengo la convicción, pero realmente entendemos que es convicción. Mire, voy a darle la definición de lo que es convicción. Es estar plena y absolutamente seguro de algo con la certeza profunda que influye en tus decisiones, acciones y forma de vivir. Esa palabra tiene unas características propias. Número 1, cuando hablamos de convicción queremos decir que es profunda, no depende de las emociones del momento. Número 2, es coherente, profunda similitud entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que actúo. Es firme bajo presión, resiste cualquier tentación. Tiene dirección y propósito, aunque tambalee en algún momento, va a permanecer firme. Una persona con convicción es porque abraza cada una de esas características. Quienes la tienen poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. Mire, en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos varios ejemplos de convicción. Mire este bien interesante. En Génesis capítulo 39, en el versículo 7 al 12, José rechazó la propuesta de la esposa de Potifar diciendo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En Daniel capítulo 1 versículo 8 encontramos que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey aún a costa de su vida. Y Josué en el capítulo 24 en el versículo 15, mientras el pueblo estaba dudando de Dios, estaba dudando del camino que tenían por delante, él declaró abiertamente, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en Juan 16, Juan capítulo 16, versículo 8,
el autor dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es convicción. Eso es convicción. Pero ¿en qué parte de la Biblia esa palabra convicción tiene una mayor fuerza que en cualquiera de los anteriores? El autor de Hebreos define la fe en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este versículo hay tres palabras que merecen nuestra atención. Fe, certeza y convicción. Tres palabras: fe, certeza y convicción. La palabra fe proviene del hebreo emun, que quiere decir verdad, y del griego pistis, que es creencia. O sea, que podemos decir que la fe es creer. La palabra certeza proviene de la palabra upóstasis, que quiere decir título de propiedad. Y convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad, o certeza de lo que piensa. Ahora bien, pongamos esas tres definiciones juntas en la definición de Hebreos. La fe, el creer, es el título de propiedad de la promesa de lo que esperamos, lo que Dios nos dijo que nos iba a dar. Y la seguridad que obtendremos, escúchame, y la seguridad de que obtendremos lo que aún no vemos, pero sabemos que será. Hermanos, cuando tenemos fe, creemos que lo que Dios nos dijo será, aunque nuestros ojos naturales vean lo contrario, aunque nuestras circunstancias griten lo contrario, aunque todo lo que nos rodea nos diga que es imposible. Iglesia, hermano, créame lo que le voy a decir. En este lugar, en Ifrán, tenemos convicción. Yo estoy convencido de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hizo, está haciendo y hará, y lo que le dará a esta iglesia para llevar el evangelio de salvación. Le ha dado una visión clara, le ha dado un sentir, le ha dado un propósito. Y esa visión está plenamente estructurada en la palabra de Dios, porque esa visión tiene un propósito claro, es el qué de nuestra iglesia. El propósito de la visión tiene tres herramientas fundamentales: obedecer, enseñar, influenciar. Y tiene también un proceso, que es el que vivimos todos los días, que es el cómo, a través de los servicios de adoración, a través de los grupos de vida y el plan de crecimiento, a través del instituto bíblico. Mis amados, si usted no tiene un grupo de vida, si usted no asiste a un grupo de vida, usted está mochando el proceso de la visión de la iglesia para usted y su familia y los que le rodean. La acción de esa visión de Ifrán es un estilo de vida que verdaderamente agrade a Dios. Recuerde que visión sin acción se convierte en mera apatía. Un cristiano apático es alguien que puede escuchar un discurso o una charla o un sermón sin proponerse hacer nada al respecto. Simplemente lo escucha y ya, pero no lo adapta a su estilo de vida para cambiar o para reforzar. Un oyente apático e indiferente puede cometer el error de pensar que oír y aprender es lo mismo que obedecer a Dios. Santiago nos advierte que no debemos ser oyentes apáticos e indiferentes. Yo creo que tú y yo hemos escuchado muchos mensajes de la palabra de Dios. Hemos aprendido nuevas verdades y hasta hemos nacido de nuevo. Santiago quiere saber si somos oidores solamente o si nos hemos convertido en practicantes fieles. Hermanos, a Dios
no le gusta que la gente simplemente vaya a una charla cristiana o a un servicio de adoración. Él quiere que tú y yo absorbamos el mensaje y que como resultado cambiemos nuestras vidas. Déjeme le cuento algo. Por si usted no lo hace, a ver si de pronto empieza a hacerlo. Usted se baña todos los días, ¿verdad? Creo. ¿Sí? El proceso de bañarse es, entro al baño, pues me quito mi ropa, meto la ducha, miro que esté calientica el agua, me mojo, me enjabono, me estrego, me enjuago. Y el proceso que sigue inmediato es coger la toalla para secarse, ¿verdad? Eso hacemos todos. Eso hacemos todos. Pero resulta que si usted habla con un dermatólogo, el error más grande que usted comete es de secarse. Usted debe permitir que su cuerpo absorba el agua. Yo no sé si estoy equivocado, doctor, yo que las tengo aquí al frente hoy. Pero pues lo que más aconseja la dermatología para que la piel permanezca humectada es que pueda absorberse el agua, dejar que el agua se seque o se absorba por sí sola sin necesidad de una toalla que a propósito después de que usted se seca queda oliendo más maluco todavía. Entonces hay que permitir que eso suceda. Entonces, para que haya ese tipo de cambios, nosotros tenemos que permitir que la palabra penetre en nosotros y la hagamos vida en nuestras vidas. Oyentes apáticos e indiferentes que no producen ningún cambio es una desgracia para la vida cristiana. Mis amados, hay una gran urgencia para volver a la palabra de Dios. La palabra de Dios es un medio de reflexión, es un espejo en el cual debemos mirarnos y vernos tal cual como somos. Necesitamos vernos en ese espejo de la gloria del Señor para poder cambiar nuestras vidas. La Biblia nos muestra la imagen de Cristo con el fin de que podamos medir nuestra conducta y nuestro carácter a la luz de su imagen y permitirle a Dios que nos conforme en la semejanza de Cristo. Hermanos, el objetivo es que nosotros nos veamos a cara descubierta frente al espejo del Señor y poderle decir: Señor, ¿cuáles son esas áreas en mi vida espiritual que tienen que ser arregladas por ti? Cuando tú te ves al espejo, tú no miras y dices: ay, mi nariz, narizón como yo. Y dices: aguileña, judío de nacimiento. No, usted tiene que verse tal cual como es. Y Dios espera que cuando usted toma la palabra de Dios sea su espejo para que usted se vea totalmente desnudo frente a Él. Usted puede ante el mundo usar todas las marcas que quiera, pero delante de Dios estamos total y absolutamente desnudos, cuerpo, alma, espíritu, para que Él pueda vernos y nosotros poder reconocer nuestra miserableza frente a la soberanía y a la pureza de Dios. Voy a invitarle para que ahí donde usted está sentadito tome su Biblia en Santiago capítulo 1. Vaya conmigo, estamos estudiando la carta a Santiago. Esta fue una idea de nuestro querido Michael que nos tiene trabajando ese texto, y pues para las personas que han tomado clase con mi esposa, que eso ha sido maravilloso realmente. Lectura de Santiago. Voy a invitarle para que vaya conmigo entonces a Santiago capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 19. Verso 19, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 1 de Santiago, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Que Dios bendiga su palabra y que hoy cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Mis amados, mire, aquí en esta porción del libro de Santiago
presenta una tercera prueba de un verdadero creyente. Hemos visto en las anteriores reflexiones de nuestros hermanos 2 pruebas de un verdadero creyente. La primera fue la respuesta a las pruebas. La segunda fue la respuesta a la tentación. Y la tercera es su respuesta a la verdad revelada en la palabra de Dios. Cuando el verdadero discípulo oye la palabra de Dios, siente algo especial por esa verdad y un deseo en su corazón profundo de obedecerla, no de cuestionarla, no de inquirir o sí inquirir para aprender, pero no para decir esto va conmigo, esto no. Es la palabra de Dios en su totalidad, es para obedecerla. Y un verdadero discípulo coge Génesis hasta Apocalipsis y tiene el propósito de obedecerla. Una de las evidencias más confiables de la salvación genuina es ese anhelo por la palabra de Dios. Hermanos, mire, a mí me duele cuando invito a las personas a leer conmigo la palabra de Dios, que la lee, yo normalmente la leo 2 veces al año y sigo intentando 3 veces. El año entrante voy a hacerme el propósito de leerla 3 veces en 3 versiones diferentes. Primero eran 10, luego 8, luego 7 y luego estoy solo. Invitamos a la gente para que por lo menos lea la Biblia 1 vez al año. Son 3 capítulos diarios. Que usted pueda leer la Biblia 1 vez al año, pero a veces el mundo le jalona, el mundo lo desvía tanto que pierde de vista el amor y el anhelo por conocer la palabra de Dios. En este texto, el pastor Santiago fija su atención en 2 verdades principales relacionadas con esa última evidencia. En primer lugar, la fe salvadora se caracteriza por una debida aceptación de la Biblia como la palabra de Dios. Para ti y para mí, la palabra de Dios es incuestionable, es inerrante y es infalible. Hermanos, puede que existan muchos analistas, puede que existan muchos estudiosos de la Biblia, de la crítica bíblica, etcétera, etcétera. Pero para mí todo eso se da por basura, como decía el apóstol Pablo. Porque para mí la palabra de Dios es mi máximo concepto de fe y obediencia. Ahí es donde está determinado esa fe salvadora que se caracteriza por esa debida aceptación de la Biblia como la palabra de Dios. Y número 2, se evidencia por una correcta reacción a la palabra y se refleja en la visión que tenemos como Ifrán, en una vida de obediencia. Hermanos, cuando el pastor Santiago dijo en el versículo 16, no erréis, la palabra que utilizó quiere decir divagar, desviarse, vagar de un lado para otro o ir sin un rumbo fijo. Es como la oveja de la cual habló el Señor Jesucristo, esa oveja perdida a la cual Él fue a buscar. Esa oveja a quien amó tanto. Y Santiago nos está diciendo acá, no os desviéis, no penséis que de alguna manera podréis evitar las consecuencias del pecado que permanece guardado en tu corazón. Hermano, la persona que tiene el hábito de pecar continuamente, podemos decir definitiva y categóricamente, nunca ha tenido una línea de comunicación con Dios. La verdad, una persona que anida el pecado en su corazón y vive en el pecado constantemente sin arrepentirse, nunca ha nacido espiritualmente de nuevo. Si usted puede vivir en el pecado y disfrutarlo, entonces usted no es un verdadero hijo de Dios. Es así de simple, así de fácil. Mire, alguien ha dicho, aquel que cae en el pecado es un hombre. Aquel que se lamenta y se levanta del pecado es un santo. Aquel que se jacta del pecado es un diablo. Hermano, déjeme acotar algo interesante. Porque usted puede allí en su mente y en su corazón decir, entonces yo soy un verdadero cristiano.
Pero resulta que a veces se anudan en nuestro corazón pecados que los hemos vuelto culturales, como por ejemplo mentir, engañar. Pero la mentira es el pecado más popular que existe entre los mismos cristianos. Hermanos, cuando usted promete y no cumple, está mintiendo. Está mintiendo. Hermanos, si usted no puede cumplir, ¿por qué no llama a la persona y le dice, no te puedo cumplir? Pero no lo hacemos. Lo dejamos ahí, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, y eso se convierte en un pecado anidado. ¿Y sabe usted por qué cree que no cometió un pecado? Porque lo volvió cultural. Entonces no confiesa ese pecado y ese pecado se va anidando. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a entender aquellas cosas que desagradan a Dios y que rompe mi comunión con Dios. Esas cosas leves, esas cosas superfluas que culturizamos. Murmurar, hablar de otro, juzgar al otro. Todo eso es parte del pecado que Satanás nos vende como cultura. Todos nosotros, ¿cuántos dije? Todos nosotros estamos expuestos a la tentación y somos demasiado vulnerables en el sentido en que podemos ceder y caer ante ella. Alguien dijo con evidente acierto que la tentación no necesita invitación para hacerse presente. Pero debemos asegurarnos de no engendrar el pecado. La tentación es latente, pero usted tiene que tener convicción para poderla vencer y no involucrarse en lo que más adelante va a ser la condenación del pecado. Hermanos, si usted cede a la tentación, no puede abortar. No se puede interrumpir el proceso de consecuencias señalado en la Biblia. El pecado y la muerte serán los resultados finales de haber sucumbido ante la tentación. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que proyectamos? ¿Qué es lo que tú y yo proyectamos? ¿Qué sombra estamos proyectando? La oscuridad del pecado, esa sombra oscura que solo nos lleva a la muerte. O por el contrario, proyectamos esa sombra que es el reflejo de haber estado frente al espejo de la gloria de Dios. Proyectamos el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Proyectamos en nuestro caminar diario, en nuestro hablar, el reflejo del Señor Jesucristo resucitado en todo tiempo y a todo momento. Reflexiona, iglesia. Hermanos, recuerde siempre, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, que viene de parte de Dios. Todo, absolutamente todo lo bueno y perfecto que usted tiene proviene de Dios. Usted puede contar cuántas bendiciones le ha dado Dios hoy. Dime una bendición que recibiste hoy, Andrés. ¿Perdón? Ay, no. Con eso ya la mataste. Doctora Luz Adriana. Todo es una bendición. Si aprendemos a ver desde lo más simple, podemos ver qué hermoso, qué delicia el calor del sol. La misma lluvia, alguien detesta la lluvia. A mí, por ejemplo, me encanta la lluvia porque me refresca la tierra. A uno no les gusta porque se van a mojar, pero todo tiene su tiempo y su momento en el cual aprendemos a darle gracias a Dios. El sol, la lluvia, un día nublado, un día que sea brillante. Cómo vemos de hermosa la vegetación después de que llueve. El agua que usted bebe, el aire que respira, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios nos dio un aire puro, libre de impurezas, y nos dio un agua pura y limpia. Es el hombre quien lo ha contaminado. Dios da cosas buenas. Dios no da cosas malas. Dios da cosas buenas. Dios da cosas positivas. Dios da cosas saludables. Dios es
bueno. Pero usted y yo en realidad no sabemos cuán bueno es Él. Usted se acuerda que ahora 8 días cantamos una canción que se llama Cuán grande es Dios. Hermanos, deténgase un momento y digámosle, cuán grande es Dios. Paraditos se ven más lindos. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuando tú abres tus sentidos, síguelo cantando, cuando tú abres tus sentidos y simplemente no lo cantas porque es una canción que trae armonía, sino porque te brota de lo profundo de tu ser, lo único que tú puedes hacer es caer de rodillas y decirle, Señor, cuán grande eres tú, oh Dios, cuán grande es Dios. ¿Y cómo sigue cantando? Ya se quedaron en ese pedacito nada más. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Levántale un fuerte aplauso a la gloria del Señor, cuán grande es Dios. Hermanos, cuando tú y yo permitimos que la Biblia nos muestre la imagen de Cristo con el fin de que podamos medir nuestra conducta y nuestro carácter a la luz de su imagen y permitirle a Dios que nos conforme a la semejanza de Cristo, es ahí cuando empezamos a darnos cuenta qué tan bueno en realidad es Dios Jehová de los ejércitos. El Señor Jesús afirma en su palabra en Juan capítulo 8, vaya conmigo, Evangelio de Juan en el capítulo 8, en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, el genuino discipulado se evidencia por una obediencia constante e intencional a las Escrituras. El texto de hoy nos enseña a recibir con mansedumbre o a aceptar con humildad la palabra que ha sido sembrada en cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos hacer que esa palabra realmente sea sembrada en cada uno de nosotros? Voy a darle algunos elementos. Número uno, aprendiendo a escucharla bien. Hermanos, tenemos que ser rápidos para escuchar la palabra de verdad, veloz o rápido para oír. Es una referencia para tener un oído alerta. Santiago no está hablando de oír con nuestros oídos físicos la palabra de Dios, sino escuchar lo que Dios nos dice por medio de ella. Ser pronto para oír describe un corazón atento, escuchando todo lo que Dios quiere decirnos. Usted recuerda dentro de estos diálogos del español que es la comunicación asertiva.
Es decir, mire, la comunicación asertiva es decir lo que quieres decir de forma honesta, pero firme, pero sin atacar, sin manipular y sin humillar a nadie. La comunicación asertiva también tiene unas características claras. Número 1, es clara, denota respeto, no se va por las ramas, sino que va al punto como es clara, denota respeto por el otro. Mire, como para que usted se emocione, y venga el 6 de diciembre a nuestra última reunión de hombres, no porque él sea mi amigo, pero el doctor Juan Carlos expone su verdad de una manera clara, con respeto, sin imponerla. Él no impone su teoría. Él simplemente enuncia con certeza y convicción. Uy, le estoy lambiendo mucho, doctor, últimamente. Mentiras. Él expone con certeza, él expone con convicción de lo que él cree, sabe, conoce y estudió, sin imponer. Y sin decir tiene que creer lo que es. Simplemente él lo deja ahí para que el que quiera creer, crea, y el que no quiera creer asuma las consecuencias de eso. Entonces, esa comunicación asertiva denota respeto porque cuida las palabras y el tono. Tiene empatía porque tiene en cuenta el punto de vista del otro. Tiene firmeza porque no permite que se manipule, ni tampoco permite que se le presione. Tiene autocontrol porque tiene la capacidad de regular mis emociones antes de hablar. Así es la comunicación asertiva. Déjeme le cuento algo. El problema más grave en la comunicación asertiva es aprender a escuchar. ¿Qué pasa? Mira, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tu jefe te llama un domingo a las 10 de la noche? Hola Gildardo, buenas noches, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué has hecho? Gildardo, te necesito en mi oficina mañana a las 7:30 de la mañana. ¿Qué pasó, jefe? Mañana hablamos. Y Gildardo mira a su esposa y le dice, me voy a quedar sin trabajo. Amor, ¿yo qué hice? O cuando el pastor lo llama a usted a las 5:30 de la mañana, le escribe un WhatsApp y le dice, necesito hablar contigo en la iglesia a las 8 de la mañana. Y usted mismo dice, pero ¿y yo qué he hecho? ¿Qué pecado cometí? No he hecho, yo he entregado mis ofrendas, soy fiel al Señor. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama predisposición. Y la predisposición rompe con la comunicación asertiva, porque cuando usted se le viene eso, usted se prepara para atacar, para defenderse. Usted se prepara para responder, no para escuchar. ¿Cuál es el problema de la comunicación entre parejas hoy en día? Que la pareja están más listos para responder y contraatacar que para escuchar, analizar y aprender. A menudo Dios está tratando de comunicarse con cada uno de nosotros, pero pudiera ser que nuestros oídos físicos escuchen su palabra y sin embargo en realidad no la estamos oyendo. Usted se acuerda que hace unos días le conté la historia de un pastor que se le arrimó un joven y le dijo, pastor, yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable, ¿qué hago? Y le entregó la Biblia y le dijo, la palabra de Dios. Pero yo quiero escucharlo. Y le dijo, lee la palabra de Dios. Usted de pronto pensará, o cuando alguno, se lo escucho a varios de mis discípulos, cuando dice Dios me dijo, no es porque Dios bajó en persona, ¿cierto, Eduardo? Que no, ni Michael tampoco, ni Gildardo tampoco, ni Víctor, ni Gabriel, es porque Dios bajó en persona y le dijo, hermano. No, es porque usted está de rodillas diciéndole, Señor, háblame, ministra mi vida, y tienes la palabra de Dios abierta para que Él hable en cualquier lugar, así sea el libro de Números. Mi amado, Dios le va a hablar a usted cuando usted es fiel a la palabra de Dios. Pero, ¿qué nos impide escuchar? Una lengua no controlada, tardo para hablar,
La Biblia dice en Proverbios capítulo 17, en el versículo 28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hermanos, esta característica acompaña a la primera. Usted no puede escuchar cuidadosamente mientras está hablando o incluso mientras está pensando lo que va a decir. Muchos debates no rinden fruto alguno por la sencilla razón de que todas las partes están prestando mayor atención a lo que quieren decir o responder que a lo que los otros están diciendo. En ese contexto, por lo tanto, parece que tardo para hablar incluye el concepto de ser muy cuidadoso, de no estar pensando en nuestras propias ideas mientras otra persona está tratando de expresar las ideas de Dios. No podemos en realidad escuchar la palabra de Dios cuando nuestra mente está concentrada en nuestros propios pensamientos. Necesitamos guardar silencio, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Sin embargo, la idea fundamental aquí es que cuando llega el tiempo apropiado para hablar, se debe considerar cuidadosamente lo que se va a decir. Tardo para hablar. Una de las cosas que nos impide escuchar es que tenemos que ser lentos para hablar. Hermanos, no se puede ser buen oyente si usted está hablando todo el tiempo interrumpiendo al otro. Es tan complicado, es tan estresante cuando usted está tratando de comunicar una idea y la otra persona lo pisa. Que usted sabe qué quiere decir con lo pisa, ¿cierto? O sea, lo corta, le corta la idea y uno da lo último y dice, yo mejor me quedo callado. Hermanos, cuando Dios repartió las partes del cuerpo, nos dio 2 oídos, a mí bien grandes, y una boca. Eso tiene sentido, eso tiene que decir algo. No nos dio 2 bocas y un oído. A menudo no oímos lo que alguien nos dice porque no estamos escuchando. Hermanos, la segunda cosa que tenemos que hacer es cultivar un espíritu apacible, una actitud calmada, lento para la ira. El pastor Santiago dice que debemos ser lentos para la ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero mire, me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea o la justicia que Dios desea. El enojo es contrario a la vida justa que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que tú y yo necesitamos apaciguar el espíritu. Necesitamos calmarnos. Cuando usted se enoja, usted no puede comunicarse con coherencia. Seguramente usted me dirá, lo sé, lo intento, pero a veces no puedo. Hermanos, una manera en que se ha corrompido la comunicación asertiva es a través de WhatsApp. Usted no se da cuenta que todo mundo ya le da por hablar, quejarse, insultar, dañar a través de WhatsApp. No sé por qué se ha perdido esa relación de contacto directo, contacto visual con la otra persona. Se ha perdido completamente la comunicación a través de WhatsApp. Ahora ya los esposos pelean por WhatsApp. Hacen el amor por WhatsApp. No entiendo. Yo sería partidario de que WhatsApp se restringiera totalmente simplemente a comunicaciones de carácter empresarial, no personales. Pero todo se vuelve tan personal a través de WhatsApp que uno dice, ¿a qué horas se rompió la verdadera comunicación? Hermanos, ese es el problema de WhatsApp y nos lleva a esa inexpresión de nuestras emociones al entender otra cosa a lo que realmente se quiere decir, etcétera, etcétera. Hermano, usted sabía
que cuando usted está molesto con lo que se oye, puede bloquear toda la capacidad que poseemos para escuchar, especialmente cuando se trata de una palabra nueva y relevante de parte de Dios. Hermanos, si no calmamos nuestro espíritu y dejamos que Dios nos hable a través de su palabra, incluso esa palabra es incómoda, no podemos escucharla, no la podemos escuchar. Cuando estamos enojados, estamos errados. Es un hecho que Dios no podrá hablarnos cuando hay una actitud de enojo en el corazón. Hermanos, la ausencia del enojo nos proporciona oídos claros para poder escuchar la voz de Dios. Se enoja con frecuencia, mi hermano. Empiece a trabajar en eso. Empiece a trabajar en el manejo de esa molestia. Y número 3, una vida limpia, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Inmundicia se traduce como ruparía, que se refiere a cualquier tipo de profanación o impureza moral. Está estrechamente relacionada con un término empleado para describir la cerilla en el oído, la que deteriora la audición, y es por lo tanto muy apropiada en este contexto. La inmundicia moral es una barrera muy seria para poder escuchar claramente y poder comprender la palabra de Dios. Hermanos, la malicia viene del griego kakia, que denota maldad moral y corrupción en general, en especial en cuanto a la intención. Pertenece al pecado que es deliberado y determinado. Puede residir en el corazón del creyente durante mucho tiempo antes de que se exprese exteriormente. Y en realidad pudiera nunca expresarse exteriormente. Incluye, por lo tanto, los muchos pecados ocultos que solamente conoce el Señor y la propia persona. La idea es de confesar, arrepentirse y eliminar todo vestigio y rasgo de maldad que trate de anidarse en nuestro corazón y que corrompe nuestra existencia, que disminuyen el hambre por la palabra y oscurecen nuestra comprensión. Hermanos, cuando esto ocurre, podemos realmente comprender plenamente lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así como no podemos oír con nuestros oídos llenos de cera, tampoco podemos recibir la palabra de Dios con nuestras vidas llenas de pecado. Hermanos, la recomendación de Santiago es deshacer todo, absolutamente todo, deshacer todo, absolutamente todo lo que conocemos en nuestra vida que nos impide escuchar verdaderamente a Dios. Es quitarnos la cera de nuestros oídos para escuchar plenamente a Dios. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré, aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Oigo tu voz